Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Juan Luis Burr para analizar la situación y las perspectivas de la economía argentina. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo andás? Muy bien, gracias por la Gracias por invitación. venir una vez más. Por favor. Una semana en la que se publicaron datos poco auspiciosos de la situación de las cuentas públicas. Como decíamos el miércoles pasado, el déficit fiscal primario se duplicó en julio en relación al mismo mes del año pasado, lo que marcó un deterioro importante con lo que había sucedido en la primera mitad del año, donde el déficit fiscal había aumentado por debajo de la inflación. ¿A qué atribuís este mal desempeño del mes de julio en materia fiscal, Juan? Mira, básicamente el gasto primario está bien por arriba de los ingresos, o sea, el gasto ya sea por pensiones, o sea, por el gasto de jubilaciones, que va a una tasa interanual del 43, 44. El gasto primario va al 30, pero pensiones al 43, y en la segunda parte del año calcula que el porcentaje de aumento va a ser muy alto, ¿eh? Por la devolución, digamos, por los aumentos, Los etcétera. efectos de la ley de reparación Exactamente, histórica. la ley de reparación histórica. Después tenés salarios que va cerca del 38, una cosa por el estilo, sea cual sea la razón. Digamos, ya sea que tuviste la normalización del empleo en el sector público, los aumentos que se dieron. Después tenés transferencias a provincias, que sigue yendo por arriba del 30, y lo único que va por abajo de ese ritmo promedio es el gasto en otras cosas, que incluye desde subsidios, que esos cayeron, el gasto en bienes y servicios, que es el control de caja que se hizo a comienzos de año. Sí, igual los subsidios ahora con el rechazo, ¿no?, de la Corte al aumento de tarifas, en la medida en la que esto no se resuelva, van a volver a aumentar. De hecho, se anunció en los últimos días una partida para las empresas energéticas o de servicios públicos. Sí, ese es el primer anuncio de lo que vamos a ver. En realidad, todo ese rubro de otros que viene cayendo, probablemente se va a revertir por lo que decís vos de subsidios, se va a revertir porque el gasto en bienes y servicios fue un control de caja al comienzo, pero ese control algún día se levanta, y el gasto en inversión de obra pública, porque finalmente, digamos, vos ajustaste, pero bueno, tenés un programa de inversión pública ambicioso, con lo cual el gasto va a seguir yendo a un ritmo alto. Los ingresos van con la actividad económica en parte, y bueno, digamos, los ingresos van por debajo del 30. Con lo cual tenemos un déficit público que cuando sumás lo que se llama el primario y el gasto en servicio de la deuda, El total, el déficit total o global, y vos no incluís como plata genuina la plata del Banco Central, el financiamiento del Banco Central o del ANSES, estás arriba del 7%, o estás cerca del 7%, que es un número global que está un poquito arriba del año pasado. El año pasado, con las nuevas cuentas, te da 6.2 del PBI de déficit, este año estaría cerca del 7. Así que tenés todo un problema importante, ¿no?, en materia de déficit. ¿Te sorprende igual el desempeño que ha tenido el gobierno en materia fiscal? Uno esperaba por ahí un gobierno más dispuesto a corregir este problema. Bueno, las proyecciones que ellos mismos tenían era una corrección mayor. Lo que ocurre es que básicamente apostaron casi completamente a corregir por el lado de subsidios, lo cual es una corrección, es una apuesta fuerte, porque bueno, si te sale bien es una cosa, si no te sale bien se te complica. Y no corregir otras cosas, uno lo puede entender por razones, en fin, siempre hay razones políticas, siempre están las razones políticas por las cuales vos no haces otros ajustes. Los aumentos en jubilaciones son fuertes. Vos pensás que el aumento en el gasto jubilatorio en forma permanente equivale a 1.2% del PBI, es decir, no estoy hablando del aumento de un año, sino que todos los años de aquí en más tenés un aumento de 1.2% del PBI, lo cual está bien, pero la pregunta es, bueno, ¿de dónde va a salir el financiamiento ese si no es por ejemplo, para decir algo bien antipático, para que todos se pongan nerviosos, aumentar las contribuciones patronales, o, ¿por qué no?, subir el IVA, o todas esas cosas, obviamente poco simpáticas, ¿no? Pero alguien va a tener que pagar esa cuenta algún día. Otro de los números que preocuparon, además de los fiscales y se conocieron estos días, tiene que ver con el aumento del desempleo, ¿no? Más de 1 millón de personas sin trabajo en la Argentina. ¿Cómo viste, bueno, estos números y pensás que es consecuencia de estos ajustes o de las políticas llevadas a cabo en los últimos años?
Mira, yo creo que lo que dio el INDEC es un dato, es el dato del segundo trimestre, que tiene una componente de normalización de las estadísticas fundamental. Es más o menos lo mismo que pasa con la tasa de inflación, es decir, nadie cree que la tasa de inflación el año pasado o el anteaño era del 9%, como decían antes el INDEC, sino que uno sabía que la tasa de inflación estaba más cerca del 25, 30, eventualmente del 40%, como en el año 2014. Y lo que se ve este año es un aumento de la tasa de inflación que en parte se explica por este gobierno, en parte porque venías de una tasa alta. Bueno, en desempleo es lo mismo. Yo te diría que el aumento de 3 puntos que hay en desempleo desde el año pasado a este año, en parte se explica por haber cambiado muchas cuestiones, como cuestiones de población, se corrigieron Tiene que ver con la medición cuestiones técnicas, de la tasa. y un pedacito se explica también, y eso hay que entenderlo, por la caída del empleo privado, sobre todo el empleo privado formal. Así que bueno, siempre hay una explicación mixta, ¿no?, de las cosas. ¿Y esa caída, Juan, la ves como un resultado inevitable del reordenamiento de la economía que este gobierno está intentando, o la ves como un producto de errores de política económica? No, el empleo responde, uno sabe que el empleo está relacionado con la actividad económica, digamos, hay una suerte de elasticidad, una relación entre cuánto evoluciona el empleo por cada punto de la actividad económica. Entonces, esa relación, por decirlo así, es alrededor de 0,3, de modo que si vos te caes 3%, por decirlo de alguna forma, el empleo se cae casi 1%. Eso es una relación más o menos normal que hay que esperar. Es decir, vos no podés esperar que en un contexto donde la actividad económica se cae, el empleo vaya a crecer. Digamos, eso solamente pasaba en la época de los Kirchner porque crecía el empleo público. Claro. Pero como el empleo público hoy se supone que no está disponible, o sea que no hay aumento, eso lo sabremos más adelante, ¿no? O sea, si el empleo público está creciendo o no, y bueno, el empleo total tiene que estar afectado, y bueno, eso habrá que esperar a que recupere la actividad para que mejore, ¿no? Ahora, la idea, Juan, de hacer todos los ajustes de este primer semestre era supuestamente para que lleguen inversiones, se normalice la economía y con esas inversiones iba a crecer el empleo. Y esto no está ocurriendo. Se dio a conocer una inversión de una cervecería importante esta semana, pero una cosa muy pequeña en relación a lo que la Argentina necesita. ¿Cómo se hace para que lleguen inversiones? Bueno, la receta, no te voy a dar la receta porque en ese caso seríamos muy exitosos. A ver, está claro que todos los inversores tienen incertidumbre y esa incertidumbre está vinculada a los mismos temas que estamos conversando. Nos quedan unos 40 segundos, Bueno, así como para que redondees la simplemente, la economía está en recesión, bueno, tenés que apostar, que va a recuperar. Segundo, tenés que apostar a que el enorme déficit lo vas a resolver. Si no, el problema que tenés es que el déficit de hoy son los impuestos de mañana. Entonces, más vale ser cuidadoso cuando vas a invertir en un país que tiene mucho déficit, ¿no? Muy bien, bueno, Juan, muchas gracias Gracias a por haber ustedes. estado una vez más con nosotros. Las reflexiones de Juan Luis Burr sobre la situación de la economía y las señales preocupantes que se han recibido en estos últimos días en relación al enorme déficit fiscal que continúa teniendo nuestro país y los datos de empleo muy desfavorables que se han presentado en los últimos días. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.